Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos cordiales, queridos radioescuchas y telescuchas. Les saluda Jorge Iván Vélez Arocho, presidente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todos los viernes en Actualidad Pública, escuchemos los titulares. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. En una reciente cumbre de liderazgo celebrado en Italia, el Papa Francisco exhortó a los jóvenes a que sean protagonistas del cambio. Reiteró lo que habló a los rectores y presidentes de universidades latinoamericanas el mes pasado sobre la importancia de formar líderes. De hecho, la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico ya ha dado grandes pasos en esa dirección, con la programación de un proyecto de formación de líderes dirigido a su estudiantado. Se organiza La Esperanza, ofreciendo un espacio para aprender a trabajar en equipo, conocer sus fortalezas y las pongan al servicio de aquellas comunidades que necesiten de ese liderazgo. ¿Qué cualidades debe tener un buen líder? ¿Cómo proveer herramientas a los jóvenes que los transformen en personas responsables de liderar el país en un futuro cercano? Soy Yalibeth Rodríguez y ahora comienza Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Como todos los viernes, se encuentra con nosotros el doctor Leandro Colón Alicea, vicepresidente de Asuntos Académicos de nuestra universidad. Buenas tardes a nuestro querido público, buenas tardes Jorge Iván, Lisa, a nuestro equipo técnico y vaya siempre nuestro agradecimiento a todos ustedes que nos escuchan los viernes en la tarde. También está con nosotros la licenciada Lisa Riestra, ayudante ejecutiva del presidente, miembro destacada de este panel. Saludos, presidente. Saludos, doctor Leandro Colón. Estoy encantada de estar aquí, ya en la tercera semana de octubre, acompañada de los jóvenes que están ayudándonos en todo el aspecto técnico. Y encantada de compartir esta horita de viernes con todos los radioescuchas y los que nos ven a través de las redes sociales. Excusamos al licenciado José Frontera, que se encuentra participando de una reunión muy interesante en Madrid, titulada Los Diálogos del Retiro. Es un grupo que se reúne anualmente para dialogar sobre asuntos importantes de la Iglesia y asuntos importantes de nuestra comunidad. Hemos visto nosotros recientemente en Puerto Rico y en otros lugares del mundo el planteamiento de la importancia de los jóvenes dentro de la vida de las comunidades, particularmente el tema de los jóvenes en su relación con el liderazgo que esos jóvenes están llamados a ejercer en las comunidades. De hecho, en el caso particular de Puerto Rico, deben ustedes haber visto recientemente en la prensa grupos de discusión, presentaciones, propuestas de cómo involucrar a los jóvenes en el liderazgo político. Entonces, el tema de los jóvenes, el tema del liderazgo y el tema de la acción política o la acción social o la acción comunitaria se ha vuelto un tema central en Puerto Rico y en otros lugares. De hecho, les comentaba yo que en la reunión que tuvimos en septiembre con el Papa Francisco, donde él convocó a 400 rectores y presidentes de universidades de América Latina y del Caribe, de universidades confesionales, no confesionales, públicas, privadas, nos habló de la importancia de desarrollar el liderato de los jóvenes
como un elemento central, decía el Papa Francisco, para organizar la esperanza. Y también ese liderato juvenil para cuidar la casa común, que fue un vector importante en esa reunión el 20 y 21 de septiembre. Y ese es el tema de nuestro programa y comenzamos con la licenciada Lisa Riestra. Sí, ya hemos comentado esta reunión tan interesante en programas anteriores que tuvo el Papa Francisco con rectores y presidentes de universidades latinoamericanas públicas y privadas, o sea, que universidades que tienen un constituyente, ¿verdad?, de estudiantes también no creyentes, y a todos les vino con el mismo mensaje: organizar la esperanza, que, como también hemos comentado, ese verbo que usa para esta virtud teologal, ¿verdad?, como usualmente se estudia, pues no es común, pero a la vez creo que fue como un mensaje a estos presidentes y rectores de que la esperanza no sale espontánea, no es algo, como siempre nos recuerda el doctor Colón, abstracto, teórico, sino que aterriza en acciones concretas que hay que planificar, que es algo que lleva muchos años haciendo la universidad, pero de nuevo sigue arrojando retos el Papa Francisco para que hagamos más. Él nos tira hacia arriba porque aún hay mucho que hacer, como vemos, ¿verdad?, en las noticias, en los conflictos, tanto locales como internacionales. Y el Papa, lógicamente, no es la primera vez que le dice a los jóvenes o a las personas a cargo de educar a los jóvenes que no han de tener miedo a tener puestos de liderazgo, ¿verdad? Ya en la Christus Vivit, esta exhortación apostólica que publicó el Papa para la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá en el 2019, animó a los jóvenes a que se formaran y se capacitaran para ser los líderes que cada país necesita, ¿verdad? Pero también aterrizando en que en ese sínodo dedicado a los jóvenes, de la que sale esa exhortación, determinaron que era relevante, era importante desarrollar programas de liderazgo juvenil para la formación y el continuo desarrollo de jóvenes líderes. Aquí en la universidad me he topado, ¿verdad? Y como todas las universidades hay un órgano estudiantil de gobierno, pero también he visto jóvenes involucrados porque los párrocos se fijan en ellos, en montar quizás grupos de jóvenes que se habían desintegrado por cambio de párroco quizás, y con mucha responsabilidad reciben esos encargos, ¿verdad?, de ser parte de esa pastoral juvenil. Los veo también trabajando en asociaciones de honor dentro de la universidad, en consejos de estudiantes, y su iniciativa y su empuje, yo creo que a veces tienen a los mentores en un patín, ¿verdad?, porque van por delante y ese idealismo propio de la juventud, pues contrasta, pero a la vez anima a los que quizás ya por malos ratos en la vida, pues han recibido golpes y no son tan optimistas. Pero a la vez los jóvenes exigen, como todos sabemos, la autenticidad. Por eso son tan críticos ante los líderes políticos, ¿verdad?, porque ellos detectan, son muy sensibles a la incoherencia y pues se permiten criticar sin miedo, ¿verdad?, aquellas personas que entienden que no cumplen con lo que están prometiendo, porque tienen muy claro pues que uno, como nos dice el Papa, ha de pensar cómo actuar según cómo piensa, y pues hacer, pensar, querer, que sea todo pues hacia una misma dirección para el bien común.
No hay duda que desde la perspectiva de un adulto podemos creer que es sencillo que los jóvenes desarrollen diferentes cualidades para ser buenos líderes y que eso pueda ocurrir rápidamente. Los que hemos estado en la educación universitaria sabemos que eso no es así, ¿verdad? Que es más complejo de lo que parece y eso forma parte de la conversación en esta tarde. Adelante, Leandro. Sí, buenas tardes nuevamente. La verdad es que este tema de la formación de líderes es un tema no solo fascinante, sino que es un tema pertinente, muy pertinente. Particularmente en la formación de líderes en Puerto Rico, en las circunstancias difíciles que hemos estado viviendo por mucho tiempo y en la incertidumbre que se vislumbra para el futuro. La formación y la responsabilidad y el rol que nuestra universidad puede jugar en este proceso es vital para nuestro país. Y no solamente eso, sino que forma parte también de algo que desde que entró Jorge como presidente de esta universidad, y lo hablamos en una ocasión hace muchos años, la importancia de que esta universidad tome acción social y que lo que ha estado haciendo en diversas facetas, y esta iniciativa de formar líderes, pues fundamentalmente contribuye también a esa dimensión de lo que debe ser nuestra universidad. Volviendo a la actividad que un pasado programa analizamos también, el encuentro que tuvo el Papa con los rectores de universidades de América Latina y el Caribe, en la cual Jorge estuvo participando en septiembre pasado. Repetimos quizás algo que ya habíamos comentado en esa ocasión, y es que el Papa llama a las universidades a que integren a los jóvenes, en la conservación de lo que el Papa llama la casa común, en virtud de los graves problemas ambientales, migratorios, económicos, sociales, que viene padeciendo esta casa común que todos habitamos. Y es función de las universidades. El Papa hace ese llamado a las universidades que tomen el liderato en defender, en conservar, en ayudar a conservar nuestra casa común, y parte de ese proceso debe conllevar formar líderes. Las universidades tienen sus estudiantes en sus manos, que pueden ayudarles a mirar hacia el futuro, a prepararlos con nuevas visiones para ese proceso de conservar la casa común. Lo pone el Papa en otros términos, que estos jóvenes también contribuyan a descartar, debo decir, a que echen a un lado, a que reviertan las consecuencias y las acciones de lo que el Papa siempre llama la cultura del desastre, y nos llama como universidades a acciones concretas y, en palabras del Papa, para atender el clamor de los pobres y de la tierra. Y ese es el llamado. O sea, las universidades tienen en sus manos un poder tan fundamental y tan grande de cultivar en los jóvenes el liderato. Si nosotros, si yo combino la definición de liderazgo de un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Peter Senge, con la de un profesor de Harvard, John Kotter, combinando esas dos definiciones, diríamos que el liderazgo tiene que ver con la creación de un ámbito en el que los seres humanos continuamente profundizan en su comprensión de la realidad. Esto es clave aquí. El liderazgo tiene que ver con la creación de un ámbito en el que los seres humanos continuamente profundizan en la comprensión de la realidad y se vuelven más capaces de participar e influenciar a la gente para que se empeñe en lograr los objetivos de un grupo. Y aquí entra fundamentalmente lo que estamos planteando del rol al que el Papa hace el llamado a las universidades: profundizar en la comprensión de la realidad. O sea que como un paso fundamental para ese liderato se requiere que nosotros formemos nuestros jóvenes para que comprendan la realidad que estamos viviendo, el entorno en que nos desempeñamos.
el entorno al que ellos van a salir cuando se gradúen, los múltiples problemas que en este caso confronta nuestro país. Y de un libro que el presidente nos regaló hace un tiempito atrás, que se titula El liderazgo al estilo de los jesuitas, de Chris Lowney, un ex seminarista, dice aquí que un buen resumen de lo que creemos que son los líderes es lo siguiente: trazar el rumbo, exponer una visión del futuro y las estrategias para producir los cambios necesarios para realizar dicha visión, alinear a la gente cuya cooperación se requiere, comunicar el rumbo verbalmente y con hechos, de manera que influya en la creación de equipos y coaliciones que entiendan la visión y las estrategias y acepten su validez, motivar e inspirar, infundir vigor a las personas con el fin de vencer los obstáculos políticos, burocráticos y económicos que se oponen al cambio y satisfacer así las necesidades humanas básicas que a menudo permanecen insatisfechas. En otras palabras, el líder determina a dónde necesitamos ir, nos indica el camino acertado, nos convence de que es preciso ir allá y nos conduce a través de los obstáculos que nos separan de la tierra prometida. Y el Papa llama a las universidades y obviamente nos hace un llamado directo a nosotros que constituimos y trabajamos en esta universidad a colaborar en ese proceso de formar liderato para que en el futuro sean los que tomen las riendas de nuestro país y lo dirijan hacia mejores horizontes. Las universidades, y nosotros somos una de las universidades de Puerto Rico, tienen en su constitución enseñar, investigar y diseminar. Pero yo creo que nosotros estamos planteando en este programa que además de enseñar, investigar y diseminar, las universidades tienen una función primordial que es contribuir a la formación del liderato que el país necesita para lograr su transformación. No es extraño nosotros plantear de que en nuestras comunidades en Puerto Rico tienen problemas formidables que necesitan atender. Y hemos hablado aquí en múltiples programas que camino a las elecciones del 2024, el país se enfrentará a la decisión de cuáles van a ser los líderes que van a estar dirigiendo los destinos de nuestro país. Y las distintas agrupaciones políticas, partidos políticos, más recientemente han estado poniendo mucho énfasis en cuál es ese liderato joven que los va a acompañar para hacer la transformación. Y que entonces las universidades podemos contribuir de cara al futuro en la formación de ese liderato. De ese liderato que formarlos, como hemos estado mencionando, es un proceso complejo. Yo quisiera destacar tres o cuatro ideas de cómo las universidades pueden ayudar a guiar a los jóvenes a convertirse en líderes efectivos. Y las sugerencias que se hacen en la literatura son las siguientes. El líder buen líder está enfocado en lo que le gusta. En otras palabras, si usted aspira a que haya un líder que entre en la acción política, más vale que ese líder le interese la acción política. Si usted te interesa identificar líderes que usted aspira a que haya un trabajo comunitario y que sea un líder comunitario, más vale que ese líder le guste el trabajo comunitario. No todas las personas les gusta el trabajo comunitario, no todas las personas les gusta el trabajo político. Así que en las universidades crear procesos para que los jóvenes lleguen a ejercer el liderato en las áreas que les gusta, que les interesa, es muy importante. Segundo, hay que motivarlos a los jóvenes en las universidades a que se expresen con libertad, que sean capaces de expresar sus pensamientos con una buena comunicación. Un buen líder tiene que ser capaz de comunicar su visión,
sus ideas, sus estrategias, sus procesos para adelantar el cambio. Así que si hubiera un elemento importante en el líder que habría que ponerle varios asteriscos, es un líder que se puede comunicar efectivamente. Hay líderes que son capaces de hacer unas grandes exposiciones que aparte de él y algunas personas muy cercanas a él, nadie más entiende qué es lo que está planteando. Hay otros líderes, por el contrario, que son capaces de expresar en el lenguaje que el pueblo lo puede entender, que es lo que quiere lograr. Y estamos hablando mucho más allá de los eslogans. No estamos hablando de los eslogans, estamos hablando de que si hay una cámara al frente y tiene que explicar cuál es su visión, qué es lo que quiere conseguir, la persona lo puede hacer efectivamente. En tercer lugar, en las universidades, si se quiere crear ese liderato, hay que fomentar la participación en la toma de decisiones, ya sea en el Senado Universitario, ya sea en las asociaciones estudiantiles o ya sea en los problemas que tiene la universidad y que hay que buscarle soluciones. Y el cuarto punto, que yo creo que es muy importante, el liderato no se fomenta con discursos, el liderato se fomenta con la acción. Por lo tanto, las universidades que quieren fomentar ese liderato hay que otorgarle tareas importantes a los jóvenes que se están formando. En el caso nuestro, el programa de aprendizaje en servicio que dirige la doctora Sandra Ramos es un excelente ejemplo de lo que eso significa. Los estudiantes que entran a ese programa, que entran a ese curso, tienen tareas importantes que realizar y pueden ver el fruto de sus acciones y de su liderato. Lisa. Presidente, justo con ese ejemplo que da concreto de algo que se hace en la universidad y es, de nuevo, buscando atender las necesidades de esas comunidades que rodean a la universidad, eso van los estudiantes, a identificar las necesidades de esas comunidades y buscar solución, ¿verdad?, para satisfacer esas necesidades. Pues me recordaba lo que nos dice el Papa en Fratelli Tutti, ¿verdad?, hermanos todos, ese documento que nos llegó bien al principio de la pandemia, obviamente sin el Papa saber que íbamos a estar en pandemia, pero bueno, que hace tantas denuncias y nos trae tantas propuestas, pues habla sobre esa comunicación, esa información, esa sabiduría, y dice que la verdadera sabiduría supone el encuentro con la realidad. Entonces, esos cursos de ciencias sociales que incluyen aprendizaje en el servicio que ofrecemos en la universidad, pues no dejan a los estudiantes nadando en la teoría, ¿verdad?, con perdón, sino que termina llevándolos a encontrarse con la realidad, una realidad cercana que les rodea, quizás de comunidades marginadas o hasta descartadas. Y este es el punto 47. Y en el próximo punto dice el Papa que el cúmulo abrumador de información que nos inunda no significa más sabiduría. Entonces, de nuevo, es lo que insiste el Papa en que nosotros, ¿verdad?, toquemos a las personas, a los problemas, a nuestras realidades con las manos, ¿verdad?, y que llevemos a nuestros jóvenes a salir de sí mismos y tomar conciencia del sufrimiento ajeno, pero con el propósito y la búsqueda de soluciones, ¿verdad?, prácticas que terminen con ese sufrimiento, que mejore esas condiciones. Leandro. Sí, bueno, volviendo al punto que estaba planteando al principio, el Papa enmarca todo este llamado que hace a nuestras universidades en el tema de organizar la esperanza y nos pide organizarla con acciones concretas,
¿verdad? Y en ese sentido, pues, estamos llamados a acciones concretas. Y nuestra universidad planifica, y quizás de eso el presidente pueda hablar un poquito más adelante, planifica actividades concretas con nuestros jóvenes que conduzcan operacionalmente en la práctica a preparar jóvenes como líderes que contribuyan a nuestro país. Es importante estar claro en que los estudiantes necesitan conocer su realidad para poder actuar sobre ella. O sea, y yo en este sentido insto a todo nuestro profesorado que en la medida en que sea posible, porque no en todos los cursos eso es posible, que incorporen en sus cursos ejemplos prácticos de lo que ocurre en Puerto Rico y en otros países, que no nos quedemos en la mera teoría, en abstracciones, que de hecho es un punto que el Papa en algún momento trajo también a la atención, ese llamado a las universidades a no quedarnos en el aire, sino aterrizar y comunicar. Y en este caso el llamado es comunicar a nuestros jóvenes del contexto en que estamos viviendo, de los problemas que estamos confrontando. Eso no es posible, como dije, en todos los cursos, pero en aquellos que sea factible, yo hago ese llamado a nuestra facultad a que atienda y incorpore esos procesos en los cursos. Continuamos con este tema y volvemos de nuevo con el doctor Leandro Colón para que continúe su excelente exposición una vez regresemos de la pausa. Muchas gracias. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Estamos de vuelta esta tarde en Actualidad Pública con la licenciada Lisa Riestra y el doctor Leandro Colón. Y como les decía, excusamos al licenciado Frontera que se encuentra en una importante reunión en España. Leandro, continuamos contigo. Sí, cómo no. Estaba comentando anteriormente sobre la importancia de hacer a nuestros jóvenes conscientes de la realidad que vivimos, ¿verdad? O sea, lamentablemente muchas veces nos enajenamos de esa realidad, incluyéndonos a nosotros como facultativos y profesores. Entonces, muchas veces lo que transmitimos a nuestros estudiantes es precisamente eso. Y el Papa llama a revertir eso, a crear líderes conscientes de la realidad en que viven. Dice que instó a que seamos creativos en la formación de los jóvenes a partir de las realidades y desafíos actuales. Y fíjense ustedes que yo pienso que estas nuevas generaciones están caracterizadas, tienen algunos atributos otros no, pero algunos atributos que pudieran ser importantes para esa formación de líderes que estamos buscando. Las generaciones más recientes, que son la generación de los millennials y la generación Z, que ahora tienen de entre 18 a 25 años, etcétera, o 18 a 30 años, tienen varias características. Están hiperconectados, son más independientes, son más visuales, más tecnológicos, más empáticos. Estoy comentando asuntos que indican los estudios que se han hecho sobre estas generaciones. Más preocupados por los demás, más comprometidos con la justicia social, más diversos, más conscientes de la sostenibilidad y del ambiente. La sostenibilidad aquí a lo que se refiere precisamente es a eso, a que nuestras actividades económicas y de otra índole las hagamos conscientes de cómo pueden impactar a las generaciones futuras. Ese es el tema de la sostenibilidad. Pues se ha estudiado que esta generación está más consciente de esos problemas de sostenibilidad y ambientales. Ven al mundo
de manera diferente y manejan un liderazgo acorde con su contexto y perspectiva. De manera que incentivar a esta generación a compartir sus ideas puede ser una rica fuente de proyectos que nos lleven a la construcción de un mundo mejor. Hay otras áreas en que esta generación está muy distante a las concepciones que nosotros, generaciones anteriores, teníamos del mundo. Pero entonces habría que aprovechar esas circunstancias que están más a tono con los planteamientos del Papa para formar estos jóvenes que queremos tener. Lisa. Esa conciencia, ¿verdad?, de la justicia social, del cuidado, ¿verdad?, de ese desarrollo sostenible, del cuidado del ambiente, esas características que menciona el doctor Colón, que surgen de estos estudios de esta generación de jóvenes, pienso que guarda relación con uno de los agentes en la educación de todo ser humano, que no necesariamente es un agente de educación formal, sino más bien informal, como pueden ser los medios de comunicación. O sea, también escuché en ese listado muchos temas en los que se insiste cuando una entra, ¿verdad?, a las redes sociales, cuando uno ve las series, las películas, los programas de televisión. Entonces, pues, si bien hay muchos factores positivos en esos puntos, ¿verdad?, no quiere decir de nuevo que simplemente, espontáneamente, pues, como universidad sobre todo, hay que dejar que los jóvenes entonces se dejen llevar por esas ideas, sino que hay que saber organizarlos un poco y que sepan qué hacer con esa tendencia que tienen, ¿verdad?, al cuidado de la casa común, qué hacer, cómo programarse para efectivamente ayudar a los demás, para que tengan o provean un futuro realmente sostenible, ¿verdad? Por ejemplo, pues no dejándose llevar por ideologías que de nuevo han hecho mucho mal en el pasado al buscar controlar la población, ¿verdad?, que es un tema también que repite mucho el Papa Francisco. Mencionaba yo algunas acciones que las universidades han estado haciendo y que debían de hacer en este proceso de formar los líderes, y voy a mencionar 3 acciones adicionales que las universidades pueden hacer en estos procesos de formación del liderato. La primera, incentivar a los estudiantes que aspiran a ser líderes políticos, comunitarios, etcétera, a trabajar en equipo. Los problemas complejos están muy claros que no son problemas que se pueden solucionar individualmente. Hace falta el trabajo en equipo, porque ahí se permite el intercambio de ideas, el intercambio de experiencias, aprender de las otras personas y aprender de uno mismo. Así que las universidades estamos llamados a fomentar el trabajo en equipo en los procesos para crear liderato. Segundo, y este es muy importante, haciéndoles conocer a los estudiantes sus fortalezas y sus puntos por mejorar. Un líder, el mejor líder, es aquel que se conoce a sí mismo y conoce sus fortalezas y conoce sus debilidades, conoce sus luces y conoce sus sombras. Un gran líder es capaz de aprovechar sus fortalezas, y yo aquí destacaría sus fortalezas en términos de su conocimiento de la realidad, como mencionaba Leandro, su fortaleza para poder comunicar, su fortaleza para poder comunicar su visión, las aspiraciones de la comunidad a la cual va a servir. Y trabajar con las oportunidades en aquellas áreas donde haya que mejorar, donde se identifica algún punto débil. Y en tercer lugar,
y también es un elemento muy importante, el líder hay que ayudarlo a que enfoque en su inteligencia emocional. En otras palabras, no solo su capacidad para adquirir conocimiento, para procesar ideas, sino para relacionarse con otras personas. Usted ha escuchado muchas veces, esta persona tiene un gran potencial para ser líder, pero el problema es que no es capaz de relacionarse con los demás. Inteligente, con buena formación, pero no es capaz de relacionarse con los demás. Y también yo creo que es muy importante que nosotros reflexionemos por qué es importante desarrollar este liderato en los jóvenes. Y es importante porque nuestro futuro depende de que tengamos un liderato efectivo en nuestra isla y que entiendan las consecuencias de sus acciones. Comentábamos en el receso cuántos jóvenes en esta nueva generación que ahora mismo se va desarrollando decidieron no se van a casar. No se van a casar. Segundo, decidieron que no van a tener hijos. En su inmensa mayoría, muchos no van a tener hijos. Pero tenemos claro que dentro de 30 años, Puerto Rico no va a tener una generación que reemplace a la generación que fallece, o una generación que trabaje para pagar las pensiones de los que están ya de mayor edad. Como decía ese viejo refrán puertorriqueño, estos vientos traerán tempestades. Estos vientos que estamos viendo traerán tempestades. Así que es importante que el liderato juvenil, el liderato que se está formando, entienda que las decisiones que tomamos tendrán implicaciones futuras. Sí, wow. En esa misma línea, recuerdo que un compañero asesor nuestro en esta universidad, estadístico muy reconocido, hace un tiempo atrás nos compartía que un estudio revelaba que si la tasa de natalidad en Puerto Rico sigue la trayectoria que lleva, en el 2040 no habrán nacimientos. Son realidades que tenemos que ir enfrentando y a tono con lo que plantea y que los datos sostienen eso. Los datos lo sostienen. Que no es una opinión de son, Julio. Son datos. Ellos lo entienden. Son los datos. Los datos lo plantean claramente. Sí. Con relación al interés de los jóvenes en participar, de hecho, quería compartir que en estos días nos estuvo visitando el chairman, el líder o presidente del comité de la Middle State Association que nos va a estar evaluando para acreditación. Y ayer yo participé en una reunión con esta persona donde había facultativos y otras personas y había un grupo de estudiantes. Y la verdad es que me sorprendió muy, muy positivo y favorablemente la intervención de ellos en cuanto a preguntas, en cuanto a deseo de saber. Me mostró el interés de participar, me mostró mucho interés de ellos en participar en los procesos y obviamente pues como habíamos hablado nosotros en reuniones anteriores en esta universidad, los planes que tenemos pues son precisamente, van inicialmente hacia esa dirección, escuchar a los jóvenes sus impresiones, sus ideas, cómo ellos pueden contribuir y colaborar en una simbiosis con nuestra universidad a esta formación de líderes. Y de hecho, Leandro, como sabes, en este momento ya tenemos diseñado un primer acercamiento de 15 horas de formación de liderato. Exacto. Que aspire a liderato juvenil universitario, que aspire a la acción comunitaria y política. Así es, sí. Bueno, entonces quería indicar lo siguiente, que tiene alguna relación con lo que Jorge estaba hablando ahorita. En nuestra generación, en generaciones anteriores, habían temas que eran muy importantes, ¿no? Temas como el matrimonio, temas como la familia, temas como la procreación, para darle continuidad a nuestras generaciones.
Como decía Jorge ahorita, pues hoy día como que las nuevas generaciones ya esos temas no son los que tanto le interesan. Están interesados en otros temas. Yo comenté ahorita algunos de ellos y abundo sobre algunos más. Les interesa el asunto de la reducción, del aumento de la pobreza, les interesa la desigualdad de género, la falta de acceso que tienen muchas comunidades a la tecnología, el poco acceso a la educación y salud de calidad, les interesa la contaminación de los ríos, los océanos, el calentamiento global, la extinción de las especies, el aumento en el desempleo y el aumento en el empleo formal, entre otros temas, ¿verdad? De manera que, si bien no le interesan unos temas, le interesan otros, y entonces nosotros podemos ver una coyuntura en la cual nuestra universidad puede ser efectiva, obteniendo de esos jóvenes ese interés y esas opiniones y manifestaciones en cuanto a cómo ellos ven que se pueden atender muchos de estos problemas y posiblemente a la vez nosotros compartir con ellos la importancia de esos otros temas en los cuales ellos no muestran interés actualmente, estas generaciones. De manera que esperaríamos que estos jóvenes que formemos en nuestra universidad, cuando asuman esas causas como causas propias, pues lideren instituciones públicas, empresas privadas, con una nueva visión del mundo. Esa es la aspiración nuestra, con una nueva visión del mundo, que los ayude y los encamine hacia estos grandes retos que plantea el Papa cada vez que habla, estos grandes retos mundiales, que si no tomamos acción prontamente, pues vamos como que camino al abismo. Recientemente la universidad comisionó un estudio que tenía varios objetivos. Uno de ellos era entender la percepción de la juventud con respecto al tema de la educación. Y las conclusiones son muy reveladoras y muy preocupantes. Y ahora aquí estoy hablando en términos generales, ¿verdad? O sea, dependiendo de las áreas y dependiendo de los cortes, la cosa puede cambiar un poco, pero en términos generales, los jóvenes se están preguntando, ¿cuál es el valor de la educación? O sea, ¿por qué yo, dice el joven, en esta etapa de mi vida, yo voy a invertir 4 o 6 años en educarme universitariamente? ¿Por qué? ¿Por qué estudiar? Pero no solamente por qué estudiar, ¿para qué estudiar? Y entonces los números están disponibles en Puerto Rico. ¿Cómo ha ido aumentando el estudio en las carreras cortas? Y cuando uno mira y entrevista a estos jóvenes, la contestación un poco más va en el sentido de ¿por qué estudiar? ¿Para qué estudiar un bachillerato y maestría? Yo lo que necesito es ganar algo de dinero pronto, rápidamente. Y por lo tanto, una carrera corta es lo que necesito. Y uno podría preguntar, oye, ¿y el tema como era en el pasado? El tema de formarse el individuo, educarse. La contestación es, yo necesito dinero rápido. Sí. Y lo necesito un poco aquí y ahora. Y como aquel viejo anuncio que estaba por la televisión, yo me lo merezco. O sea, yo me merezco ahora tener el dinero rápido. Y el tema del bachillerato y la maestría, bueno, eso realmente no está en mi radar. Pero lo interesante es que cuando uno profundiza, las contestaciones van en el sentido de ¿por qué estudiar si al fin y al cabo las oportunidades van a estar para los corruptos? Y me recordó a mí entonces el estudio que hicimos nosotros recientemente. ¿Para qué estudiar? ¿Para que yo 6 años de mi vida? Si al fin y al cabo son los corruptos los que van a tener las posiciones. No estamos hablando de la posición de la universidad, eso es lo que este estudio, con una encuesta muy bien hecha, demostró.
Entonces, eso presenta unos retos extraordinarios, en términos de que nosotros, esa es nuestra población que ahora mismo tenemos y que va a llegar a la universidad. Yo me Lisa. pregunto, ¿tendrá que ver la experiencia que quizás han tenido algunos de estos jóvenes es personal, ¿verdad? Y familiar, de unos padres que quizás tienen su bachillerato, tienen su maestría y están en estos momentos desempleados? Y la causa también de ese inmediatismo que nos ha descrito el presidente y ese pragmatismo es la situación económica. Y quién sabe si es la causa también por la cual piensan, o mejor no piensan en formar familia ni en tener hijos. Por la misma situación económica es un punto que ha traído múltiples veces el economista de este panel, que es el doctor Leandro Colón. Y unido, ¿verdad?, a estos factores que enumeró el presidente y que salieron en ese estudio, con abrir las aplicaciones con las noticias locales o el periódico, sale a relucir claramente esa ausencia ahora mismo en el país de liderato, ¿verdad? Hay todavía partidos políticos a estas alturas que no saben o no tienen cubiertas todas las candidaturas, ¿verdad? Es verdad que todavía tienen tiempo, pero en cuatrienios anteriores, cercanos para esta fecha, ¿verdad?, a las elecciones ya habían candidatos o líderes, por lo menos, que claramente despuntaban, ¿verdad? Y precisamente la Universidad Católica, pues, ha dicho que sí a ese llamado a educar a los líderes porque es una necesidad inmediata en nuestro país, ¿verdad? Vemos ahora mismo en la legislatura candidatos que han sido electos, ¿verdad?, muy jóvenes, ¿verdad?, pero son la minoría. Por eso es importante esa escuela de líderes, esa formación en liderazgo, como ya hizo en su momento España hace unos años atrás, la Universidad Rey Juan Carlos, amigos de la universidad que han venido, como el doctor Enrique San Miguel, hicieron todo un programa becando estudiantes también latinoamericanos para formarlos en el tema de la política y ahora mismo ocupan puestos importantes en su país. Y lo que acaba de plantear Lisa es muy importante en el sentido de que si nosotros miramos nuestra realidad y menos estudiantes llegan a la universidad a estudiar bachillerato y maestría y el foco es en los programas de carreras cortas, ¿qué liderato va a tener el país en el futuro para atender problemas complejos como de salud, como de transportación, como de seguridad alimentaria? Los problemas que nosotros todos conocemos, los problemas ambientales. Vamos a tener nosotros el liderato formado con bachillerato, maestrías, para enfrentarse a estas soluciones, o el camino es, lo que vamos a tener son personas especializadas en carreras técnicas. Entonces, eso puede que la contestación sea sí, podemos atender los problemas complejos con las personas, con todo lo digno que es estudiar carreras cortas, por supuesto. Pero ¿quién va a estar al frente de la Junta de Planificación? ¿Quién va a estar al frente del Departamento de Salud? ¿Quién va a estar al frente de las organizaciones, el Instituto de Estadística de Puerto Rico? ¿Quién va a estar al frente si esa es la preparación que tiene? La verdad es que los temas que hemos estado discutiendo en este programa presentan unos grandes retos a nosotros como educadores, a nuestra universidad y a otras universidades en el país. Y una situación que quería destacar es que hemos hablado de las características de estas nuevas generaciones, el enfoque que le dan a los problemas, cómo miran el mundo. Pero
hay como que cierto desfase en el sentido de que el grueso, pienso yo, de la facultad que atiende a estos estudiantes, tanto en nuestra universidad como en otras universidades en Puerto Rico y posiblemente en muchos otros países, ese grueso de facultativos pertenecen a una generación diferente, a generaciones anteriores, a quienes quizás es un poquito difícil entender a esta nueva generación, mirar cómo ellos perciben la realidad. Y entonces, ese desfase es un reto enorme que hay que superar. O sea que en este sentido, quizás sea necesario no solamente formar a esos estudiantes para el mundo al cual van a salir en sus profesiones, etcétera, sino también es importante capacitar a la facultad para que se puedan acoplar y entender cómo es que estos jóvenes miran el mundo. Como ustedes pueden haber apreciado en este programa, el tema del liderazgo de los jóvenes, el liderazgo en general, es un tema muy, muy importante. Y como hemos mencionado en programas anteriores, camino a las elecciones del 2024, cada uno de los ciudadanos electores de Puerto Rico se van a enfrentar a la decisión de escoger su liderato. Y escoger su liderato que tenga visión, escoger su liderato que esté enfocado en las estrategias y en las tácticas, porque hay que atender unos problemas inmediatos. Un liderato que tenga capacidad de hablarle al pueblo con transparencia, de tal manera que el pueblo se encuentre en posición de ejercer claramente su derecho al voto. Y en las universidades, particularmente la nuestra, estamos comprometidos con ayudar a formar ese liderato que en el futuro ayude al país a enfrentarse a los retos y desafíos que tiene. Muchas gracias por su atención, muchas gracias a Lisa y a Leandro, y será hasta el próximo viernes en Actualidad Pública. Gracias a nuestro equipo técnico y a ustedes, queridos teleescuchas. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.